mis queridos, qué bueno verlos por aquí otra vez. Y si es tu primera vez en el canal, pues bienvenido. Hoy nuestra pregunta viene directamente de una de nuestras suscriptoras y se trata de qué hacer cuando no sabes qué rumbo tomar, específicamente al terminar la secundaria. Si no lo has hecho, hazle clic al botón de suscribir para que puedas ver más videos y a la campanita para que te lleguen notificaciones cuando salga uno nuevo. Ya sabes que yo soy Norby, tu terapeuta, y esto es Pregúntale a Norby. Así que, bienvenidos a mi oficina. Primero que todo, quiero darle las gracias a Isabela por su apoyo en este canal y por someter su pregunta. Es por personas como tú que hacemos todos nuestros videos con muchísimo gusto y amor. Aquí está su pregunta. Hola, soy Isabela, los saludo desde Bogotá, Colombia. Pues últimamente he hablado con algunas amigas y nos hemos dado cuenta de que muchas de nosotras tenemos dudas respecto a nuestro futuro, que me gustaría recibir consejos para nosotras o tips de pronto para organizar mejor nuestra mente y saber claramente qué es lo que queremos hacer y cómo organizar todo ese plan a futuro. Gracias. Muy buena pregunta, Isabela, y me imagino que como tú y tus amigas, habrá muchísimas más personas en tu posición. Entonces, hoy te voy a dar 3 tips que puedes utilizar cuando no sabes qué hacer, sin importar la situación. Pero antes, quiero hablar específicamente de la situación en la que tú te encuentras, terminando la secundaria y por qué es tan difícil escoger qué rumbo tomar. Empecemos con el hablar sobre el cambio tan gigante que es pasar de estar en la secundaria a graduarnos y salir de la casa de nuestros papás. Créeme, por más que querramos salir de nuestra casa, yo no veía la hora de salirme. A todos nos asusta el futuro. Pensar en tener que ser responsables por nuestro propio dinero, pagar arriendo, pagar agua, luz, teléfono, etcétera, y no tener quien nos cocine o quien nos cuide cuando estemos enfermos es bastante aterrador. Entonces quiero que sepas que este miedo, o por lo menos incertidumbre que sientes, es normal. Segundo que todo, cuando salimos de la secundaria, la verdad es que todavía no nos conocemos bien a nosotros mismos. Si le preguntas a alguien que está en sus 30 o 40 años, seguro te dirá que cuando tenían 17 o 18 años eran una persona completamente diferente a la que son ahora. Aunque querramos pensar que en la adolescencia aprendemos quiénes somos, la verdad es que apenas estamos empezando a saber qué nos gusta y esto es completamente aceptable. Finalmente, todos sentimos presión externa y no queremos fracasar, así sea de nuestros papás o familiares preguntando qué vamos a estudiar o en qué compañía nos gustaría trabajar, o en otros amigos que desde los 5 años saben exactamente qué quieren hacer y ellos nos preguntan ¿a qué universidad vas a ir? Es imposible no sentirnos presionados, pero recuerda que tu vida es solo tuya y contestar no sé en este momento no es fracasar. Entonces, ya que entendemos por qué es tan difícil saber qué hacer cuando nos vamos a graduar, aquí están los 3 tips que te prometí. Tip número 1. Toma un examen de vocación. Existen cientos de exámenes por internet que son gratis y te dan resultados inmediatamente. Aprovecha las herramientas que tienes a tu disposición hoy en día y simplemente busca examen de vocación gratis por Google y toma 1 o 2. Estos exámenes son basados en la psicología humana y están diseñados para darte puntajes basado en respuestas a preguntas simples y te demostrarán qué áreas son tu fortaleza y en qué carreras puede ser una buena opción para alguien con tus habilidades y gustos. Tip número 2. Busca oportunidades de voluntariado como una forma de autorreflexión. Antes de decidir ser psicóloga, yo pensé en varias carreras que seguro me iban a encantar porque, seamos honestos, pagaban muy bien o tenían una buena reputación y respeto o simplemente sonaban divertidas. Pero la verdad es que por muy chévere que suene una profesión, hasta que no te sumerjas un poco en ella o por lo menos tomes el tiempo de observar a alguien que la está ejerciendo, es muy difícil verdaderamente saber qué se necesita para llegar a esa posición y para hacer el trabajo. Por ejemplo,
ejemplo, yo soy directora de un centro de terapias y superviso 30 terapeutas y psicólogos. Para llegar a este punto, tuve que estudiar 4 años de universidad general con énfasis en psicología y gerencia. Luego, tuve que hacer la maestría por 3 años en consejería de salud mental clínica. Y luego, tuve que estudiar 2 años más en una postmaestría para especializarme en terapia de juego. Sí, 9 años de universidad. Y más encima de eso tuve que tomar exámenes, aparte de licenciaturas estatales y nacionales, para poder practicar mi profesión. Y cada 3 años tengo que renovar mi licencia para seguir ejerciendo como terapeuta. Entonces, antes de comprometerte a cualquier carrera, busca a alguien en esa profesión que esté dispuesto a dejarte observar o entrenarte un poco en lo que hacen. Créeme, nadie va a rechazar una oferta de un poco de ayuda voluntaria gratis. Y así podrás hacer todas las preguntas que necesitas para decidir si esa es la carrera apropiada para ti. Tip número 3. Usa el método WOOP. El método WOOP o DROP, si lo traducimos en español, es un método creado por la investigadora científica Gabrielle Oettingen. Ella creó esta estrategia mental basada en la ciencia y estudios de más de 20 años. Este método ha demostrado ser efectivo en numerosos estudios y con personas de todas las edades. Hacer este ejercicio toma solo 5 minutos, pero puede cambiar permanentemente la forma en que piensas. Entonces, ¿qué es DROP? Pues es un acrónimo que significa deseo, resultado, obstáculo y plan. Así no sepas exactamente qué quieres hacer, comienza con lo que sí sabes y piensa cuál es tu deseo. Por ejemplo, si sabes que quieres estudiar al exterior, aunque no sepas a dónde, este sería tu deseo. Luego, piensa en cuál sería el resultado final que esperas al poder cumplir tu deseo. En otras palabras, ¿cuál es la meta final? Si usamos el ejemplo de estudiar en el exterior, digamos que el resultado es que vives y te gradúas en Europa. Ahora, sigue la O de obstáculo. Ya que tienes el comienzo y el final, piensa qué tipo de obstáculos se te pueden atravesar en el camino. Por ejemplo, ¿el país que quieres ir a visitar requiere visa? O tal vez necesitas hablar otro idioma que aún no lo manejas bien. Al tener una lista de obstáculos, podrás seguir a la P y formular un plan. Si el obstáculo es la visa, pues podrás investigar qué necesitas hacer para adquirir una y ver si es opción para ti. Si el obstáculo es el idioma, puedes comenzar a tomar clases o estudiar desde ahora y decidir si llegarás a manejar el idioma al nivel que necesitas para poder estudiar en el exterior. Recuerda, el problema no es soñar, es no saber cómo planear para los obstáculos. Bueno, mis queridos, espero que les haya gustado este video y que les ayude a descifrar qué hacer cuando no saben qué hacer. Escríbeme en los comentarios qué tip piensas usar y próximamente estaré subiendo un video sobre cómo tener una buena entrevista de trabajo. Así que si no lo has hecho y te interesa el tema, te recomiendo que hagas clic en este botoncito de suscribir y a la campanita para que te lleguen notificaciones del próximo video. Si te sirvió la información, no olvides compartirla, darle like y nos vemos en el próximo tema de Pregúntale a Norby.